Aprovechando que tengo a mi lado el altavoz, uno de los altavoces potentes de la Iglesia en España, voy a hacer dos avisos de Hispania Mártir que van a ser muy rápidamente. El próximo día 6 de los mártires, de noviembre de los mártires, vamos a celebrar la misa en Aragón 268 y posteriormente el postulador de la causa de los de los mártires de Solsona, José María Montiu, nos hará una ponencia que se titulará El mártir, su jardín, las flores del alma y su corazón. Básicamente el resumen es: la conferencia se basa en casos reales y trata de dos cosas. Una, un vector hacia afuera del mártir, el jardín de frutos que se desarrolla alrededor suyo. Otra, un vector hacia dentro del mártir, la contemplación de la grandeza de su corazón durante la persecución. Se palpa así el gran tesoro que tenemos en los mártires. Y luego, el día 3 de diciembre, otra vez en la capilla del Cristo de Lepanto, en la Catedral de Barcelona, misa 89 aniversario de Monseñor Irurita Almandoz, Manuel Irurita Almandoz, y cuyos restos reposan allí. Y luego al final acabaremos depositando un ramo de flores en la escultura que tiene en la calle del Obispo, antes Obispo Irurita, ahora sin Irurita. Pues vamos a introducir al conferenciante, cuya conferencia lleva el título de Martirio, Encarnación Suprema del Evangelio de la Esperanza. Don Juan Antonio no necesita mucha presentación. En realidad, si entras en Google, tiene 19.000 visualizaciones o búsquedas, 19 millones de visualizaciones o búsquedas, y luego tiene un montón de vídeos, o sea, y luego sale toda su bibliografía, etc. Todo, es muy completo, o sea, es un hombre muy mediático, es muy mediático junto con su carácter didáctico, pedagógico, su carácter teológico y su carácter martirial. Puedo ir a una cosa personal. Yo lo conocí en 2014 en El Puello, en el monasterio que finalizaban las segundas jornadas martiriales, y hice una ponencia sobre el hermano de mi abuelo, sacerdote allí arriba, y me dijo: yo también tengo tal, y entonces fue a buscar el libro y me lo dedicó. Exactamente esto fue el 5 de abril de 2014, y el libro era Don Lázaro, sacerdote y mártir de Cristo en Asturias, que conservo perfectamente, no tiene ningún problema. El libro es un tesoro, ¿vale? Luego hay que también comentar que es el coordinador de la Biblia actual de la Conferencia Episcopal Española. Esto también puede pasar desapercibido, pero es así. Él coordinó todo el tema de la Biblia hace 15 años, este año celebramos los 15 años. Y luego, como es un hombre incansable y muy activo, pues acaba de publicar Los 39 mártires de 1934 en España. El último librito, que también es una joya. Y aquí está, en este libro sale el sacerdote de Sama de Langreo, el padre Venancio, que fue asesinado allí también, y lo dejaron medio muerto en medio de la calle hasta que al cabo de unas horas lo remataron. El jefe de la casa cuartel de la Guardia Civil allí se llamaba José Alonso Nar, o sea, también pariente, es curioso también, ¿no? Y entonces yo estoy trabajando en este tema de Sama de Langreo. Allí fue quizá lo más cruel de toda la revolución
del 34, golpe de Estado, como quieran llamarlo. Esto fue en el 34, ¿vale? Entonces allí en San Juan del Río quizá fue el caso más sanguinario de toda la revolución. Bueno, y sin más, porque ya he dicho que está todo en internet, sin más, le cedo la palabra para que nos ilustre una vez más con una clase magistral. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta amable presentación y, por supuesto, a los organizadores de las jornadas materiales en su 13ª edición ya. El 13, si se supera el 13 ya viene la eternidad. El martirio, encarnación suprema del Evangelio de la Esperanza, le pongo un subtítulo que es Los mártires del siglo XX, esperanza para los paganos modernos. El martirio es, creo yo, la santidad más típica del siglo XX. Lo digo con temor y temblor porque acabamos de venir de celebrar la misa sobre el sepulcro de una santa de este siglo y hay muchos santos en el siglo XX. Pero los mártires, los santos mártires, que son legión, muchos, pues tal vez sea el tipo de santidad más específico del siglo XX. No solo por su número, sino por su significado decisivo para la causa del Evangelio y de la humanidad de nuestros tiempos. Los mártires son los primeros portadores de esperanza para este mundo que en su cultura pública es un mundo sin Dios y sin esperanza, como dice la carta a los Efesios en el capítulo 2. Entonces voy a hablar en 3 pasos. Primero, ¿cómo es que el mundo está sin esperanza? Segundo, ¿cómo es que sin Dios no hay esperanza? Y tercero, ¿cómo es que los mártires modernos son los primeros portadores de esperanza y de salvación? Estos serían los 3 puntos de esta pequeña intervención. Primero, el mundo está sin esperanza porque la cultura pública occidental moderna se ha paganizado y tiene un nuevo Dios con un nombre que se llama progreso. Algunos signos de la paganización de la cultura occidental que conlleva la desesperanza, el no saber por qué vivir, el suicidio de tantos jóvenes, las guerras más atroces de la historia, la desorientación general del signos y descripción de la paganización de la cultura occidental. En sus 2000 años de historia, la Iglesia había conseguido evangelizar casi todas las culturas que se encontró: los armenios, los griegos, los romanos, los germanos, los pueblos del norte y del este de Europa, los aztecas, los mayas, pueblos africanos. Todas estas culturas y otras más abandonaron los ídolos y abrazaron la fe en el Dios de Jesucristo. Dejaron progresivamente costumbres como los sacrificios humanos, la esclavitud, las castas sociales, el infanticidio, la eutanasia, la poligamia, la crueldad social, la tiranía política, etc. Y fueron adquiriendo una conciencia cada vez mayor de la dignidad de todo ser humano, que pasó a ser considerado y tratado como persona, es decir, un ser creado a imagen y semejanza de Dios en Jesucristo. En cambio, la cultura pública hoy dominante, es decir, las costumbres dominantes, las leyes y su inspiración, es una cultura pública. Pero hay también una cultura privada, que es pues, el monasterio, el convento de aquí de la Compañía de la Cruz, la devoción a Santa Ángela de la Cruz y en otros sitios las familias cristianas, etc. Pero hay una cultura pública dominante hoy, que es a la que me he referido, que vuelve a los usos paganos, de nuevo socialmente reconocidos, como son la eutanasia, el aborto, la selección de seres humanos, la poligamia sucesiva,
el hedonismo individualista, más o menos cínico, sin olvidar las tiranías implantadas en su momento en Europa por las ideologías ateas de uno y otro signo político, causantes de las mayores masacres de la historia. Además, nuevas formas de deshumanización aparejadas a la exacerbación de la idolatría del yo y de la idolatría de la humanidad, como es el caso de la ideología de género, el animalismo y el transhumanismo. Todas estas cosas conllevan una laceración, una herida grande para el modo de vida y para la razón de la vida, para la esperanza. Y un signo de la desesperanza es que los países que viven en esta cultura pública no tienen hijos, disminuyen. Esto es un signo más. No es solo ha disminuido la población. Históricamente, cuando había tres factores, que son guerras devastadoras, hambrunas y pestes. Guerras, hambrunas y pestes. Entonces, pero esas circunstancias no se dan en los ámbitos de la cultura occidental desde hace muchos años. Y sin embargo, la población disminuye. Falta de esperanza. ¿Para qué traer hijos al mundo si no hay razón para vivir ni para morir? ¿Y a qué se debe esta paganización de la cultura occidental? Simplificando las cosas, yo hablaría de causas históricas generales y causas eclesiales particulares. Históricas generales: el nuevo Dios de los tiempos modernos, el progreso. La paganización comenzó hace unos 4 o 5 siglos. Desde entonces no ha habido ni hay un cambio de época, sino manifestaciones cada vez más agudas de lo mismo que empezó allá por el siglo XVI y XVII. ¿Y qué fue aquello? Desde entonces, el llamado hombre moderno se va situando cada vez más a sí mismo en el centro del mundo y relegando a Dios hacia los bordes, hasta llegar a decretar su inexistencia, Dios ha muerto, y la absolutización del ser humano. Nietzsche escribía: nos hemos hecho varones, dice varones, no hombres, en alemán es claro, y es Männer geworden, nos hemos hecho varones, adultos, y queremos el reino de la tierra. Y un poeta, Heine, alemán, lo completa diciendo: el cielo se lo dejamos a los ángeles y a los gorriones. Siglo XVIII. La humanidad moderna se entiende a sí misma como la humanidad adulta. Se considera superior a la humanidad de las fases anteriores de la historia. El hombre moderno habría tomado por fin conciencia de su propio poder, como le pasa a un niño que se hace adulto, que se hace mayor y que se pone sobre sus pies y no depende ya de su padre ni de su madre. Un poder que antes no había sido capaz de reconocerse a sí mismo, atribuyéndoselo erradamente a la divinidad. Este es el común denominador de la crítica de religión moderna. El hombre moderno piensa que ahora se basta a sí mismo, porque es adulto. En el origen de esta supuesta emancipación, que es la raíz de la secularización de la cultura, se hallan dos circunstancias históricas que concurren en la Europa de hace 500 años y 600 años, y digo en 400 años, es 16 y 17. Por un lado, acontece efectivamente un magnífico y acelerado hasta hoy desarrollo de la ciencia empírica y de la técnica, un desarrollo que genera la ilusión de que si hemos ido a América y ahora ya a la Luna y de aparte, tenemos el mundo en nuestras manos. La ilusión de la conquista total del mundo como lugar de la vida humana en plenitud. Y solo sería cuestión de tiempo, de no mucho tiempo, de la plenitud perfecta. Surge así lo que Karl Popper ha llamado el materialismo prometedor. El materialismo prometedor. Todavía no, pero estamos a punto. Todavía no, pero estamos a punto.
materialismo, concepción del mundo sin cielo, prometedor del cielo en la tierra. Hombres emblemáticos, Comte, Nietzsche, Marx, Freud, Hawking. El hombre moderno deja de creer en Dios y se convierte en un supersticioso de la ciencia. Se imagina que la ciencia empírica lo puede todo. Y por otro lado, en el origen de la secularización de la cultura se ve también la crisis del cristianismo causada por las rupturas de la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia es muy importante. La ruptura primero entre Oriente y Occidente y luego en esta época entre catolicismo y protestantismo. Estas rupturas fueron políticamente utilizadas en las llamadas guerras de religión del siglo XVII. Y se dijeron, el cristianismo trae la guerra, creer en Dios trae la violencia y hay que creer en el ser humano, que es lo que nos une, lo que nos uniría, porque las divisiones fueron cada vez mayores. La Iglesia perdió prestigio social y capacidad de evangelizar el nuevo desarrollo de la ciencia y de la técnica. Pero la sociedad secularista no resultó más humana ni más humanitaria. Por el contrario, las tensiones sociales se agravaron, las revoluciones violentas, instigadas por ideologías impulsadas por el orgullo antropocéntrico, fueron cada vez más destructivas. Sin embargo, el progreso se ha convertido en el ídolo de la cultura moderna, al que con diversos matices reverencian prácticamente todas las ideologías políticas. Según la ideología del progreso, así le llama Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi, que hay que leerse muchas veces. La ideología del progreso. Porque cuidado, no estamos hablando de que la técnica sea mala, ni la ciencia sea mala. La ciencia es ambigua. Saber puede ser saber para bien o para mal. No es ni buena ni mala en sí misma. Yo en esto discrepo, algunos dicen que el avance del saber y de la ciencia es bueno de por sí, pero que se puede emplear mal. No, es ambiguo. Ambiguo. Porque te da más posibilidades de hacer el bien y más posibilidades de hacer el mal. Por tanto, no es neutral. Según la ideología del progreso, el mundo global, producido por la ciencia y por la técnica, en virtud de una supuesta ley inmanente de la historia humana, acabará necesariamente con el reino de la razón y de la libertad. La razón y la libertad serán las guías de la... Se mezcla el saber con el ser libres y razonables, cosas que no son iguales. Es decir, el reino de la razón y la libertad completas, el cielo que la religión proyectaba indebidamente a otro mundo. El único Dios del Homo Technicus moderno se llama progreso. En este sentido ideológico, no en el sentido de avanzar en el conocimiento del mundo, sino en el sentido de tener al progreso por el solucionador de todas las necesidades espirituales y materiales del ser humano. Un único Dios en dos personas. Falso. Son el bienestar de una persona, bienestar material, psicológico y la autonomía moral. Es bueno lo que yo decido. Nosotros decidimos. Nosotros decidimos. En Madrid, en Barcelona, en Bruselas o en Nueva York. O en mi casa, o en mi conciencia. Es el mismo problema. Nosotros decidimos el bienestar y la autonomía moral. Hasta leo el número 7, parte del número 17 de Spe Salvi, dice Benedicto XVI. Hasta aquel momento, la recuperación de lo que el hombre había perdido al ser expulsado del paraíso terrenal se esperaba de la fe en Jesucristo. Y en esto se veía la redención. Ahora, esta redención, el restablecimiento del paraíso perdido, ya no se espera de la fe, sino de la ciencia y de la práctica. Y con esto no es que se negase la fe al principio,
Luego se acabó negando la fe. Pero la fe quedaba desplazada a otro mundo, al de las realidades exclusivamente privadas o ultramundanas. O lo mío, pero no para la convivencia y para ser el cemento de la convivencia social. Y ahora la esperanza recibe una nueva forma. Ahora se llama fe en el progreso. Número 17 de expresar. La esperanza ahora se llama fe en el progreso. Estas son las causas históricas de la paganización de la cultura occidental. Las causas eclesiales es la secularización interna de la vida de la Iglesia. El Concilio Vaticano II fue un momento en el que la Iglesia Católica trató de hacer cuentas con este problema que venía de atrás, la continua mundanización de la cultura venía de atrás. En el concilio se trató de hacer las cuentas con él. Por eso la Iglesia quiso entonces actualizarse, actualizarse no para modernizarse, sino por el contrario para evangelizar la cultura moderna empleando todas las capacidades de la Iglesia renovadas. Este es el interés del concilio. La enseñanza del concilio constituye un hito decisivo en esta dirección. Su discernimiento de la cultura moderna ha de ser recibido y continuado. Sin embargo, el discernimiento conciliar muchas veces no ha sido bien acogido. Por el contrario, ha sido muy común que la idea del ayornamiento haya sido tomada como excusa para una reinterpretación imanentista de la fe, es decir, para una mundanización de la fe y de la Iglesia, que ha debilitado profundamente la capacidad evangelizadora de la Iglesia. La crisis evidente de muchas instituciones de la Iglesia que fueron portadoras de la evangelización y que están desapareciendo en este momento, y no voy a decir cuáles, lo pone de relieve. El debilitamiento profundo de la capacidad evangelizadora de la Iglesia después del concilio. No a causa del concilio, sino por la mala recepción del concilio. Había que salir al paso del mundo moderno para evangelizarlo con fuerzas renovadas y con objetivos aquiletados, porque la cultura moderna se resiste a ser evangelizada hasta hoy. Es un problema muy grave, un problema pendiente que el concilio trató de afrontar, y había que hacerlo, pero hasta ahora no lo hemos conseguido, al revés. Y el concilio también había que ver de modo más afinado la presencia de Dios en el mundo moderno, porque el mundo moderno tampoco es el infierno, y los modernos no son los demonios tampoco. Hay también cosas positivas. Hay que tener un discernimiento de la cultura moderna. Pero ha sido el mundo moderno el que se ha metido en el corazón de las instituciones eclesiásticas como una fuerza destructiva tremenda. Muchos y cualificados católicos han empezado a confiar más en el progreso que en la salvación de Jesucristo. Más en las reales y supuestas conquistas de la cultura moderna que en el Evangelio vivido y transmitido por la Iglesia. Estos católicos modernizados, permítanme que lo llame así, católicos modernizados, se conciben a sí mismos, de hecho, más como colaboradores del progreso que como portadores de la salvación de Jesucristo para todos los hombres. Es tremendo esto. Vamos a evangelizar, pero sin estorbar al progreso. Es un criterio al nivel del Evangelio. Bueno, ¿y cómo es que entonces en esta situación no hay esperanza?
Pues porque el ser humano, esta es la segunda parte de mi intervención, no encuentra la vida más que en la vida eterna. No hay ningún sustitutivo de la vida eterna mundano. Y este es el objeto supremo de la esperanza. Dios mismo es el sujeto de la esperanza, no ninguna cosa del mundo. La salvación de Dios, deseada como siempre y más necesaria que nunca. Más necesaria que nunca porque es menos conocida y menos deseada hoy día. La cultura paganizada de nuestros días dificulta muchísimo a nuestros contemporáneos la vida feliz que Dios quiere para ellos en este mundo. En este mundo, la felicidad se alegra mi espíritu y la vida eterna. El gozo del alma de compartir la vida divina es muy difícil hoy día. Pero la gente lo busca, aunque no lo sepa. La gente sigue buscando una esperanza que no defraude. Esto dice San Pablo ya hace mucho, y es el lema del año jubilar. Es que hay esperanzas que defraudan. Solo hay una que no defrauda. Todas las esperanzas mundanas, si no defraudan, al menos caducan. Yo, ¿qué espero? Acabar la carrera. Acabo la carrera. ¿Qué espero? Un buen trabajo. Tengo el trabajo, estoy aburrido. Otro trabajo. ¿Qué espero? Casarme. Me caso. Y a los 5 días me he dado cuenta de que tengo el enemigo en casa. Y entonces otra esperanza. ¿Y luego qué? Así es, todas las metas de la vida humana son así. Todas. Queremos un papa. Ya tenemos un papa. Ahora que queremos, que sea bueno. Veremos a ver. Y así todo. Incluso lo más santo. ¿Yo qué deseo? Ser sacerdote. Ordenarme sacerdote. Salvar al mundo. Y luego resulta que me tienen que salvar a mí. Yo necesito la salvación. ¿Y yo espero? Que mis amigos me aprecien. Y luego, y mis superiores. Y tal. Y luego, ¿qué pasa? Sí, todo. Y no digamos nada, comprar una moto, comprar un piso. Entonces, los seres humanos, en cada esperanza del mundo, por buenas que sean, no digamos nada si son malas, buscan una esperanza que no defraude, buscan la vida eterna, buscan ese momento de la inmersión. Así decide Benedicto XVI, la vida eterna, el cielo, inexpresable. Es la inmersión en el mar infinito del amor de Dios. Esa es la vida eterna. Eso es lo que busca todo ser humano. Por eso la misión de la Iglesia hoy, como siempre, es la misma: anunciar el poder de Dios, es decir, el reino de Dios. Confiados en el Espíritu que lo hace, que es el poder de Dios en el mundo. Sin miedo ninguno a los administradores de los poderes del mundo, ni a los falsos profetas de la muerte de Dios, ni a los pontífices de la nueva humanidad supuestamente adulta, autoelegidos en jueces implacables de la humanidad de siempre, del pasado, a la que condena la muerte cultural. Yo en la visita pastoral pregunto, voy a los colegios católicos, no católicos y medio pensionistas, y pregunto a los chicos de bachiller, ¿somos hoy mejores los modernos que los medievales? Nadie duda que somos mejores. Nadie lo duda. Solo he encontrado en 17 años de visita pastoral un chico en un colegio, un chico ricosete, así, morenito, que estaba así, y dijo: los seres humanos tenemos siempre las mismas pasiones y los mismos deseos. Un chico de 16 años, una oveja blanca absolutamente rara. Todos creen que somos mejores que nuestros, porque es la idea del hombre adulto moderno. Ay, ¿sois mejores que vuestros abuelos? Y entonces hay un 20% que lo duda, porque los conocen. Los medievales, Santo Tomás de Aquino y Aristóteles, los vikingos, no digamos, todos muy malos del pasado. Esta idea que se tiene, antes no se tenía esta idea, antes se pensaba que los buenos estaban en el pasado, y ahora se piensa que los buenos somos nosotros.
por estar ahora al final en este momento, no por otra razón. Y entonces digo, ¿y por qué sois mejores que vuestros abuelos? El 80% que dicen que sí, son mejores que los abuelos. ¿Y contestan? Porque tenemos más opciones. Digo, pero yo no os pregunto si tenéis más opciones, sino si sois mejores. Y ahí mi tía pues acabó. Ya no pensó más. Esta es la vieja humanidad condenada por los jueces, no hay que tener miedo. El reino de Dios es el poder verdaderamente infinito de su amor. Y a la Iglesia se le ha dado parte en este poder. Ella no es el reino de Dios, la Iglesia no es Dios, pero en su poder, en su pobre visibilidad de humanidad, ella ha recibido el poder que Dios le ha dado de anunciar su salvación. Y esa es la misión de la Iglesia. ¿Cómo? Por medio de la cruz. Y qué bien nos viene haber estado aquí con la compañía de la cruz. La cruz, es decir, por medio de la configuración con Cristo en su muerte y resurrección. Esa es la esencia del bautismo y de toda la vida sacramental. En cambio, el camino hacia el mundo utópico que promete el Dios progreso no es el camino de la cruz. No lo es. Es muy deseable que la historia de la humanidad se configure bien y acabe bien. Que lleguemos a la paz universal de los pueblos. Pero solo en los ingenuos devocionarios del Dios progreso está escrito que la historia de los hombres en este mundo vaya a acabar siendo hecho buena por ellos mismos y vaya a terminar bien. Pero casi todo el mundo se lo cree. Ante el progreso, la historia va a acabar bien. Y si no está bien es porque hay 4 locos como Hitler, Lenin y Maduro y no sé quién, y Trump, siempre tienen la culpa 3 o 4. Pero la historia va hacia la paz universal. Incluso uno de los padres más conspicuos de esta manera de pensar, que se llama Kant, pensaba que la historia podría acabar con un final perverso. Él cambió de idea. Pensaba que iba a ser el reino universal de la paz, y cuando vio lo que pasaba en Europa con Napoleón y todo esto, dijo, pues puede ser un final perverso. Hoy día sabemos bien cómo podría ser el final perverso, hecho por los hombres. Los poderosos del mundo tienen hoy la capacidad de destruir prácticamente a la humanidad. El apocalipsis atómico o químico es una posibilidad que la ciencia y la técnica han puesto a disposición de los señores del mundo. ¿Y si fuera así? Entonces, ¿qué salvación habría proporcionado el Dios progreso a sus devotos? El Dios progreso no es capaz de proporcionar ninguna salvación. Ni siquiera en el caso de que todo acabara relativamente bien, porque ese fin solo sería un fin relativamente bueno. ¿Cuál sería entonces el destino de los millones de muertos que no habrían podido disfrutar de ese final relativamente bueno? ¿Dónde habrían quedado? Y además, ¿quién resarciría a las innumerables víctimas del odio y de la violencia que han hecho y siguen haciendo de esta historia un mar de lágrimas y de sangre? ¿Todo eso qué? ¿Quién responde de eso? Los católicos no creemos que la salvación se reduzca al perfeccionamiento de la historia que la acción humana puede lograr, porque también la acción humana la puede frustrar, y porque aunque no la frustrara, el final, la perfección conseguida sería absolutamente insuficiente. Necesitamos un Salvador, y sabemos que solo Jesucristo puede ser el Salvador que necesitamos y deseamos, porque solo un Dios puede llamar a los muertos a la vida, igual que llamó al ser de la nada. Ese poder, ese reino solo de Dios. La persona humana dotada de libertad para conocer y amar a Dios no puede ser salvada más que por una obra de perfecta libertad divina y humana al mismo tiempo. Y eso es justamente la cruz y la resurrección de Jesucristo, que es el único poder capaz de salvar de su propio fracaso
a quienes lo rechazan. Los cristianos modernizados no quieren oír hablar del combate de la fe ni del poder salvador de la cruz, porque creen más en la utopía de la autosalvación humana. Estamos en un combate espiritual que no es primariamente ni político ni cultural, sino espiritual. Pero si los cristianos ignoramos este combate contra el ángel de la luz y sus aliados, el mundo y la carne, la cultura y la política no salen del paganismo o vuelven al paganismo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Por primera vez en la historia de la Iglesia. Por primera vez en la Iglesia, el Papa, los obispos, los laicos, nos encontramos con una cultura pública que ha sido cristiana y católica y ahora ya no lo es. Ahora ha vuelto a un paganismo con un Dios que se llama progreso. Y finalmente, entonces, ¿cómo es que los mártires modernos son los primeros portadores de esperanza y salvación? En los santos, según enseña el Concilio Vaticano II, Dios manifiesta al vivo a los hombres de cada época su rostro y su presencia. Lumen Gentium 50. Por eso, como decían Arintero, Dominico y von Balthasar y Ratzinger y otros, los santos son el Evangelio vivo, no escrito, como la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es palabra de Dios, no es la palabra de Dios, es palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no se puede meter en el bolsillo como un libro. La palabra de Dios es una realidad viva, es Cristo, la palabra hecha carne, del cual la Escritura da testimonio. Lucas escribe lo de Cristo. Y esa es la revelación escrita, pero hay una revelación viva, que son los santos, que son los primeros portadores de la tradición viva de la Iglesia, comenzando por los apóstoles, mártires todos, los primeros mártires, la tradición apostólica y la tradición de la santidad. Son revelación de Dios. Dice el Concilio. Es decir, en ellos Cristo mismo se hace presente con su fuerza salvadora en cada momento de la historia, de un modo perfectamente inculturado, es decir, adecuado a lo que necesita cada momento histórico. ¿Por qué el siglo XX es el siglo de los mártires? ¿Por qué han dado más mártires que toda la historia anterior junto a la Iglesia? ¿Por qué el martirio es la forma de santidad más específica de nuestra época? En mi humilde opinión, a lo mejor me equivoco. Porque el siglo XX, con sus guerras totales, sus genocidios, sus campos de la muerte, ha sido el más violento de la historia. Y porque en el siglo XX el Dios progreso se ha cobrado el tributo de sangre que los ídolos siempre reclaman. Los ídolos están sedientos de sangre humana. Y lo típico de la fe es que la única sangre que Dios quiere es la de su Hijo eterno, no la de ningún otro. Y la sangre de Cristo es la que nos libera de derramar la sangre de los hermanos. Pero progreso se ha cobrado un tributo de sangre proporcional, dramáticamente proporcional a su poder mundano, que es tremendo. Y el siglo XX es el siglo de las víctimas. Por eso, porque es un siglo devoto de progreso. Y por eso el siglo de los mártires. También los primeros siglos del cristianismo fueron tiempo de mártires. No tantos como ahora, pero muchos en proporción. Proporción tal vez más. No sé. Aquellos fueron tiempos también paganos. Ahora estamos de nuevo en el paganismo, igual que los primeros siglos eran siglos de paganismo, siglo de los mártires, siglo XX. La apoteosis del paganismo de progreso y mártires. Los mártires fueron entonces muchos, pero sobre todo en los primeros siglos fueron los primeros, y estos son muy importantes. Fueron muy decisivos para la siembra de la semilla del Evangelio y de la esperanza
en el mundo. La liturgia dice de ellos, a ver si les suena esta frase, ¿dónde la hemos visto hace poco en el Congreso? Apóstoles, mártires, plantaverunt ecclesiam sanguine suo. ¿Recordáis? ¿Qué significa? Los apóstoles, los mártires, plantaron la iglesia con su sangre. En la checa de San Elías, en Barcelona, en el frontal del altar está escrita esta frase: Mártires plantaverunt ecclesiam sanguine suo. Sin embargo, el ídolo moderno tiene un poder mundano muy superior a los ídolos de Roma, precisamente porque su mito, el mito del progreso, que es el relato mítico de nuestros tiempos, se basa en el poder real de la ciencia y de la técnica, que es un poder real. Pero convertido en falsedad por la ideología, convertido en sustitutivo de la salvación. Y por eso la montaña de cadáveres que ha acumulado el ídolo progreso es la más alta de la historia. Pero si miramos al siglo XX con la mirada de la fe en la providencia y con la esperanza en su poder, en su reino, veremos que la razón profunda de que sea el siglo de los mártires es que el Dios providente, que muestra su rostro y su presencia a los hombres en sus santos, no podía dejar de enviarnos en estos tiempos la traducción más impresionante de la cruz y de la resurrección del Señor. Esos son los mártires. Los mártires son el signo por excelencia del poder salvador de Dios. Un poder que se muestra precisamente en la muerte violenta iluminada por la resurrección. Ellos son el signo más fuerte de que en el corazón de la catástrofe anida el poder de la gloria, por obra de Dios. Son la prueba de que la fuerza y el poder se realiza en la debilidad. El mártir del Calvario es la encarnación de la esperanza. Es la esperanza para los que mueren sin esperanza humana. Es la esperanza de toda la miseria humana, significada en la cruz. Para eso el progreso no tiene ninguna salida, ninguna oferta. También los mártires de nuestros días son la encarnación suprema de la esperanza para nuestros contemporáneos, si los presentamos bien, sin ánimo de revanchas, ni de venganzas, ni de poder mortal. Algunos filósofos de nuestros días, como Yankelevich, que hemos hablado de él algunos días, han dicho, es un filósofo judío francés, que ha escrito mucho sobre el perdón y dice que el perdón se ha acabado, que el perdón ha muerto en los campos de la muerte del siglo XX. No se pueden perdonar los crímenes terribles del siglo XX. Sería hacerse cómplice de ellos. Pero precisamente en los campos de la muerte de la Europa contemporánea y en los paredones de fusilamiento de la España revolucionaria, fueron centenares de miles quienes entregaron sus vidas con palabras de esperanza y de perdón en los labios. Casi todos uniendo sus voces a la voz del Maestro y Salvador que un día se oyó desde la cruz, invocando y trayendo el perdón y el reino de Dios, el poder del perdón y la misericordia. Los mártires del siglo XX son los testigos supremos de la esperanza para un mundo inmisericordia, durísimo, y más para los gentes, inmisericordia y carente de esperanza verdadera. El martirio ha sido siempre el signo más poderoso del reino de Dios, también en el siglo XX, en este tiempo del supuesto reino del hombre, del reino de Dios, porque como resume magníficamente San Pablo, lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, porque la fuerza se realiza en la debilidad. 2 Corintios 12. En la debilidad terrena de los mártires resplandece la fuerza divina de la gracia. Millones de bautizados humildes y corrientes
obtuvieron y obtienen la fortaleza necesaria para no dejarse doblegar por el poder de los ídolos, ni siquiera del todopoderoso, aparentemente poder del progreso. Hace justo 100 años, en 1925, Pío XI instituyó la fiesta de Cristo Rey. Justamente este año son 100 años. Naturalmente Jesucristo es Señor desde siempre, pero ante el paganismo de nuevo cuño que se iba adueñando de la humanidad, ya en 1925 descaradamente, era necesario poner de nuevo de relieve que el único poder que merece verdaderamente este nombre es el de Dios, y no el de cualquier Dios o de cualquier ídolo, sino el poder del Dios revelado en la cruz de Cristo. Es una victoria, la de Cristo en la cruz, que no se basa en ninguna fuerza mundana, porque el reino de Dios no es de este mundo. Juan 18:36. Es la victoria del amor creador y redentor que, no siendo de este mundo, tiene lugar en este mundo. En el Calvario, en Moscú, en México, en España, Barbastro y en Dachau. No es casual que tantos mártires del siglo XX confesaran su fe y su esperanza en Cristo Rey en el momento supremo de la entrega de su vida. Ellos se sabían verdaderos ciudadanos del cielo, Filipenses 3:12, y por eso fueron capaces de anteponer el amor a Dios a su propia vida en este mundo, y por eso son profetas de la esperanza que no defrauda. Es una esperanza divina y celeste, pero es la única capaz de adelantar la victoria de Cristo en este mundo, que sufre bajo el poder del Padre de la mentira. Es la esperanza que nos salva. Salvados en esperanza. Spe salve. Es la esperanza capaz de impulsar a los hombres a vivir como hermanos y a construir una sociedad más justa y más pacífica. En la encrucijada en la que se halla la Iglesia en nuestros días, estamos en una encrucijada, no estamos en un tiempo cualquiera. Salta a la vista en la cruz de los mártires del siglo XX. Y el que quiera ver cuál es la situación de la Iglesia en nuestro mundo, no puede obviar esta gran cruz gloriosa. Porque con ellos y como ellos es posible y urgente la misión, ofrecer sin ningún miedo la salvación de Dios, que quiere especialmente para los hombres de hoy una esperanza que no defrauda. Es el lema del año santo. Y termino con dos ejemplos de la esperanza de la fe en la realeza de Cristo y en su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, porque esta es la cuestión, el pecado y la muerte. Todos los demás problemas tienen solución. Lo dice el refrán español, todo tiene solución menos la muerte. Pero él lo plantea bien, pero no lo resuelve bien. Dos ejemplos. Los siervos de Dios, Emiliano Martínez y Juan Bautista Raconada, dos jesuitas que están en proceso de beatificación, murieron abrazados el uno al otro, gritando "Viva Cristo Rey". ¿Dónde? En la cuneta de la carretera de Gijón a Madrid, en Santullano, cerca de Mieres, el 7 de octubre de 1934. Hoy están sepultados en la Basílica del Sagrado Corazón de Gijón. Los pilló la revolución, cogieron el tren en Palencia el 4 de octubre del 34, y el tren que tenía que haber llegado a Gijón, donde vivían, a las 10 de la noche, no llegó. Lo interrumpieron en Santullano, cerca de Mieres, y a ellos les tocó una odisea especial, habiendo sido llevados al Comité Central de Mieres. No fueron unos marginales. Y el Comité Central de Mieres les dijo a los milicianos: haced con ellos lo que queráis. El Comité Central. Y murieron abrazados, gritando "Viva Cristo". Otro caso. Estoy hablando de la fe en el poder del reino de Dios, que es la esperanza que no defrauda. Con el mismo abrazo y el mismo grito, justamente, otros dos, murieron dos jóvenes franciscanos del convento de Pastrana.
naturales los dos de Consuegra, de Toledo. El padre, Juan José Albacete Moraleda, de 29 años, y Lamberto Moraleda Sánchez, de 21 años. En Pastrana, Guadalajara, trataban de ir a Consuegra cuando la dispersión en julio del 36, trataron de ir a Consuegra con 1000 peripecias. Por fin consiguieron un coche que los acercara a Madrid, y en ese coche, cuando llegaron además iban conducido por unos militares, pero cuando llegaron al puente de Vallecas, los pararon los milicianos y preguntaron: ¿a quiénes traes ahí? Son 2 frailes, que se bajen. Y los fusilaron del puente de Vallecas y murieron abrazados el uno al otro, con esta palabra también de Viva Cristo Rey. Hoy están sepultados en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Pues viva Cristo Rey. ¡Viva!